¿Cuál era la situación política previa a la crisis? ¿Es que los partidos merecían, tenían el apoyo del pueblo? ¿Es que los partidos tenían una organización estable? ¿Es que los partidos tenían una organización democrática? ¿Es que su funcionamiento era democrático? ¿Era que la elección de los candidatos era democrática? No, señor, no era democrático. Las constituciones en este país se han elaborado no teniendo en cuenta la teoría y la doctrina del derecho constitucional, no teniendo en cuenta los intereses del país, sino teniendo en cuenta los intereses circunstanciales de los partidos mayoritarios, de fracciones de los partidos mayoritarios, ni siquiera todo el partido. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar. Entonces el desgobierno existía antes que los militares aparecieran en la escena. Y así, en esa pérdida de fe del otro lado salió el Frente Amplio. Si no, no hubiera surgido. Encontró un campo fértil, el campo fértil de la politización de la universidad y de la infiltración de los sindicatos fundamentalmente. Y la realidad que vivió el país fue un desborde de la subversión por una omisión y una incapacidad en la construcción política. Todos saben, y si no lo saben, lean las actas suscritas por los mismos miembros de los consejos directivos de las facultades, con escribano público, que en la Facultad de Ingeniería, mientras se estaba realizando y se estaba construyendo un artefacto explosivo en plena facultad, con la presencia de las autoridades en sus respectivos despachos y los profesores en sus respectivas salas, los alumnos se dedicaban no a los proyectos, sino que se dedicaban a algún sector, por supuesto no todos, como ocurre siempre, a convulsionar el orden público con material inflamable, con material de agresión a la fuerza pública y con esa bomba que tenía su destinatario, porque junto a la bomba aparecieron los panfletos para quien iba. Y desgraciadamente este estudiante encontró allí la muerte. Eso en la universidad es el reflejo inequívoco del desgobierno. Yo les dije y les conté a ustedes personalmente un día en que reunido el Consejo de Ministros estudia una resolución. Y cuando está estudiando esa resolución y parece que hay acuerdo en el Consejo de Ministros con el presidente a la cabeza, resulta que el ministro de Trabajo dice: un momentito, antes de aprobar esto voy a consultar con el señor Delía. Y yo, que era nuevo, que no conocía la mecánica de gobierno, pensé que debía existir, sin yo conocerlo, al margen del texto constitucional, alguna autoridad que estaba más allá del Consejo de Ministros y más allá del presidente de la República. Y entonces averigüé quién era el señor Delía. El señor Delía era un integrante de la mesa permanente de la CNT. Quiere decir que habíamos llegado a un desgobierno tal que el Ejecutivo, para tomar una decisión en materia laboral, consultaba primero la CNT. El cronograma de huelgas sistematizados. No se sabía si había clases porque los maestros paraban, no se sabía si había asistencia sanitaria porque los hospitales y centros asistenciales paraban, no se sabía si había transporte, el transporte paraba como se le ocurría. Y lo peor del caso es cuando usted salía a la calle y encontraba un trabajador de este gremio en paro y le decía: dígame, señor, ¿por qué paran ustedes? Ya no sé, dice, vino la orden. Pero eso no es solo eso. La violencia en la calle y la prepotencia en la calle tolerada. ¿O nos hemos olvidado que pandillas recorrían 18 de julio y hacían cerrar los comercios cuando se les daba la gana? Esa realidad la vivió el país. Y al calor de esa realidad de desgobierno fue que creció la subversión hasta los extremos que ustedes conocen. Yo repito, porque a mí me impactó el editorial del doctor Washington Beltrán cuando dijo: este país está paralizado por el miedo. Y estaba paralizado por el miedo. El miedo se sentía, se veía. Había una sensación de inseguridad general. Esa realidad que trajo como consecuencia que el poder político, cuando no pudo más, cuando vio que la situación se desbordaba a extremos que ya
eran incalculables en cuanto a sus consecuencias, se acuerda de que las Fuerzas Armadas están y que tienen una misión específica dentro de nuestra sociedad. Cuando el agua les llega al cuello, cuando no sabe más qué hacer, cuando se habían formado durante 10 años mentalidades deformadas por la ideología marxista, cuando teníamos sindicatos infiltrados, controlados por el comunismo internacional. La CNT había sido copada y dirigida por un hombre que respondía a un país extranjero. Recuerden, señores, que entre la pasividad del gobierno, en plena facultad de Derecho se colocó el cuadro del Che Guevara. No se puso a Artigas, ni a Rivera, ni a la bandeja. Y la realidad que el pueblo nuestro ha sufrido es el desgobierno. Porque usted tiene que saber, señor, que el subversivo no es un delincuente común. Es un combatiente preparado física, moral, intelectualmente. Es un hombre que tiene una capacidad de lucha. Combatir a la subversión, que es un hecho bélico, combatirlo con los procedimientos de la paz. Ellos lo dicen en actas tupamaras: somos guerrilleros, estamos en la guerra. Ellos están en guerra y nosotros, que los tenemos que combatir, estamos en paz con todas las garantías de los derechos individuales en la paz. Y ese estado de guerra interno no lo votó el Consejo de Estado, lo votó la Asamblea General nombrada por el pueblo. Quiere decir eso, señor pueblo, que si nosotros no hubiéramos cruzado de brazos para no tener responsabilidad de crítica, entonces ustedes hoy no tendrían país, señores. Que la democracia se defienda por sí misma, no por el empleo de la fuerza. Que la democracia se defienda por nuevas instituciones, por el imperio del derecho, por el imperio de la ley. Es un deseo plausible y sumamente patriótico.